De esta tarde estamos ahí viendo el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. Les invito para que abran sus Biblias ahí en el capítulo 10. Vamos a continuar viendo las palabras en vía de consejo, en vía de orden, inclusive que el Señor le está transmitiendo a sus discípulos, a sus apóstoles, y que la tenemos allí en el versículo 26 y versículo 27. Acompáñenme con su vista. Mateo 10, 26 y 27. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Amén. Hermanos, tomen su asiento. Gloria a Dios. El título de esta predicación le he puesto por nombre Lo oculto y lo revelado. El Señor Jesús terminó en el versículo que precede de hacerle a los apóstoles la advertencia de que ellos iban a padecer, pero que su padecimiento, como consecuencia de la oposición de los judíos, de sus líderes religiosos y de sus líderes políticos, no iba a ser más que la que le han mostrado a él en lo personal. Así que al iniciar esta nueva sección en el versículo 26, cuando Mateo introduce esta expresión, así que les está diciendo o les está recordando que en vista de que no van a padecer más de lo que ellos van a ver que padezca el Señor, ellos no deben temer, pero al mismo tiempo les está haciendo del conocimiento otra causa por la cual ellos no deben tener temor. Con esta expresión, no los temáis, el Señor Jesús les está diciendo que va a ser del todo normal, si es que ya no lo estaba haciendo en esos momentos, que ellos vayan a sentir temor de llevar el mensaje a aquel pueblo que desde hacía mucho tiempo había venido mostrando una manifiesta rebeldía a los requerimientos que Dios les había estado dando a través de los años por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos no querían escuchar esa limpia palabra que venía de la boca de Dios. No querían ellos que los profetas les predicaran el mensaje así íntegro. Ellos querían un mensaje adulterado. Ellos querían un mensaje cómodo. Y por lo tanto, los apóstoles, así como los profetas, también iban a experimentar esa oposición, y como consecuencia, de alguna manera, mis hermanos, ellos fueron seres humanos, nosotros somos seres humanos, tuvieron ellos la experiencia, nosotros hemos tenido la experiencia, querrámoslo o no, en una y otra ocasión, de que nos asalta el temor en diferentes dimensiones. Muchas veces es porque quizás llevemos alguna buena relación con nuestros compañeros de trabajo, quizá con nuestros vecinos, quizá con nuestros familiares,
y todo va caminando muy bien y decimos, si le empiezo a hablar de Cristo, se van a disgustar o se van a distanciar o se van a mostrar pues de alguna manera esto ya no va a continuar así. Y muchas veces cuando no tenemos nosotros la suficiente madurez espiritual y el aplomo y la templanza que el Señor quiere ver en nosotros, preferimos mejor muchas veces callar y que continúe la buena relación en el plano humano. Pero el Señor está diciendo aquí, a los apóstoles se los estaba diciendo primeramente, y yo les estoy dando a conocer algo que el pueblo en general no lo conoce. No lo conoce porque una de las razones es precisamente por esa oposición que están mostrando. Otra de las razones que no la conocen es porque de todas maneras, si yo les digo lo que les estoy diciendo a ustedes, ellos no lo van a comprender. ¿Por qué? Bueno, una de las causas viene siendo esa también, la oposición. Hermanos, yo creo que nosotros tenemos esta experiencia que cuando andábamos lejos del Señor, pues, ¿qué conocíamos? ¿Qué podíamos compartirle a las almas? De mi parte no podía compartirles nada. Pura basura nada más, era lo único que yo podía compartirles. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no me preocupaba por acercarme al Señor Jesús y que Él me enseñara a mí cosas nuevas, cosas diferentes, pero había que ponerle atención, ¿no? Había que centrar atención a la palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que el Señor le dijo, eso es lo que Abraham le dijo a aquel hombre rico en la parábola del rico y Lázaro, cuando el rico le dijo, envía a Lázaro allá con mis hermanos a la tierra, tengo 5 hermanos, dice, para que les testifique que sí hay infierno en realidad, que esto no es un cuento, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No sabemos de cierto, quizás el rico ha de haber dicho dentro de sí, pues es precisamente lo que no quieren hacer ellos, oír a Moisés, a los profetas, oír la palabra de Dios. No dice eso la Escritura, pero es probable que el rico de hecho tuvo esa experiencia. Él no quiso escuchar la palabra de Dios en su vida y mucho menos ponerla por obra. Entonces, cuando nosotros nos dispusimos por la gracia misericordiosa de Dios a ponerle atención al mensaje del Evangelio, entonces nosotros empezamos a experimentar un cambio en nuestra manera de vivir, un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de conceptuar las cosas, de conceptuar a las personas, y empezamos nosotros a visorar el mundo desde otra perspectiva, ya no desde el punto de vista perdido en que nos encontrábamos. Ahora nosotros sentíamos que teníamos algo que podíamos compartirle a aquellas almas. Y eso es lo que el Señor Jesús les está diciendo a los discípulos. Aquí lo que Mateo nos está diciendo en las palabras del Señor Jesucristo es que el Señor en muchas ocasiones llamó a sus apóstoles
y aquel reducido círculo de personas, aparte de los apóstoles, que se disponían a escucharle con el propósito de aprender ese mensaje que venía de él. Entonces el Señor les revelaba, les decía lo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Los judíos no tenían conocimiento. Sabían ellos por las Escrituras que iba a venir un Mesías. Sabían también por las Escrituras que ese Mesías iba a padecer por su pueblo y que iba a ser herido y que por esa muerte de él nosotros íbamos a encontrar allí una fuente de sanidad, una fuente de salvación. Pero los judíos habían escuchado esto como el que escucha llover. ¿Sí? No se habían ellos preocupado realmente por disponerse a esperar a aquel Mesías con esa condición abnegada, con esa condición humilde de que cuando apareciera, conforme a las profecías, ellos estuvieran prestos para escucharle. Ya había sucedido en el tiempo antiguo, cuando el Señor le enviaba a los profetas al pueblo de Israel. En muchas ocasiones, no voy a ir a algunas de esos textos bíblicos, ellos le llegaron a decir a los profetas, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, decían: ya no nos profetices la palabra de Jehová, ahora profetízanos mentiras, profetízanos cosas suavecitas. ¿Sí? Literalmente así les decían. Entonces, como ellos en aquel tiempo no quisieron de una manera voluntaria disponerse a enriquecerse con el conocimiento de la palabra de Dios, en este tiempo estaba sucediendo lo mismo. En este tiempo el Señor Jesús, inclusive por allá vamos a ver que hace alusión a esa profecía de Isaías. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel le había rechazado. Las palabras que él les había comunicado, ellos no la habían aceptado, al menos en su gran mayoría, y por lo tanto, en muchas de las ocasiones el Señor toma a sus apóstoles y les habla, pero les dice: lo que yo les estoy hablando no debe quedar encubierto. Esto que yo les estoy diciendo debe ser manifestado, no debe quedar oculto. La responsabilidad está cayendo sobre ustedes de que esto lo transmitan a la gente. No en este momento, sino después ustedes se van a encargar de hablarle a las gentes de una manera abierta. Llegó el momento, allí estaba Mateo indudablemente escuchando aquellas palabras, y llegó el momento cuando el Señor marcó la pauta para que Mateo empezara a publicar, y salió el Evangelio de San Mateo. Después Marcos, después Lucas, después Juan. Al menos en el orden en que tenemos los evangelios aquí en la Biblia. De manera que esto es lo que el Señor les estaba diciendo. Pero no tengan miedo ustedes a ellos. Lo que el Señor les está diciendo básicamente es que no permitan que el temor a los hombres frene su testimonio. ¿Sí?
No permitan ustedes que esto que les estoy revelando vaya a quedar oculto, porque ese es el objetivo por el cual ustedes no deben tener temor. Tienen que hablarlo. Y les dice en el versículo 27, se los confirma: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os digo y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Esto lo que está diciendo es que el Señor no estaba hablando a las multitudes esto. Estaba comunicándole solamente en un círculo muy cerrado a sus apóstoles, gloria a Dios. Pero les está, hermanos, previniendo de que ellos no deben tener temor. En este tiempo esto es lo que sucede. De hecho, siempre ha sucedido esto, pero más en aquel tiempo cuando se dejaron venir las persecuciones. No debe haber temor. El temor a la persecución no debe rebasar nunca, nunca el propósito que Dios les está encomendando de publicar su palabra. Pero, ¿por qué es que el Señor no compartió con las multitudes muchas de las enseñanzas, sino que solamente escogió a sus apóstoles en privado? Aquí adelantito, en el capítulo 13, el Señor Jesús nos dice la razón. Capítulo 13 de aquí del Evangelio de San Mateo, versículo 10 en adelante. Amén. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a vosotros sí, y a ellos no. Estas son las dos expresiones que podemos nosotros resumir aquí en este versículo 11. A ustedes sí, a ellos no. ¿Y por qué a los apóstoles sí y a los otros no? Bueno, una de las cosas es que los apóstoles se dispusieron a sacrificarse, a sacrificar su tiempo, a sacrificar sus intereses personales, a hacer a un lado todo aquello y a estar cerca del Señor Jesús. ¿Para qué? Precisamente para aprender aquel mensaje que el Señor traía. El tiempo de la gracia había llegado. La ley y los profetas del Antiguo Testamento ya estaba dando punto final, y ahora la vida del pueblo de Israel y la vida de todo aquel ser humano tiene que dar un giro de 180 grados. Ahora ya no puede haber ninguna jactancia, no hay absolutamente ningún mérito humano que pueda ponerse para tener esa aceptación ante Dios. El Señor lo ha hecho todo. Él ha puesto todo para que nosotros podamos enriquecernos con esos tesoros inescrutables que Él nos ha confiado, y que a través de su palabra nosotros podemos entenderlos, porque a vosotros os es dado a conocer los misterios. La palabra misterio se refiere a algo que no se conoce, a algo que está oculto, pero no exactamente en el sentido de que es algo que no se puede conocer. Simple y sencillamente, lo que
pasa aquí es que el Señor le está diciendo, en vista de que ustedes sí se disponen a recibir mi palabra, es por eso que a ustedes se les puede revelar esto. Amén. Y a ellos no. ¿Por qué? Porque prefieren andar en la concupiscencia de la vida. Ellos mi palabra no la valoran. Ellos lo que quieren es vivir su vida a su manera y por lo tanto no tienen ni caso darles el mensaje, porque no lo van a saber recibir, mucho menos lo van a saber administrar. Y aquí en el versículo que sigue, prácticamente el Señor lo confirma, dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Hermanos, esto viéndolo de una manera superficial, así, a simple vista, parece algo injusto. Hasta cierta forma parece algo cruel. Al que tiene, se le va a dar más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Pues es precisamente lo que el Señor Jesús les acaba de decir ahí en el versículo 11. Todos sabemos, hermanos, por la experiencia de alguna manera, que hablando primeramente en el plano terrenal, para tomar como base eso y ver que en el plano espiritual es algo similar. Nosotros hemos sabido, miren, lo que es la ciencia que el Señor profetizó por medio del profeta Daniel, y voy a leer esa profecía en el capítulo 12 de Daniel. Ya la hemos leído, pero quiero leerla una vez más. Si quieren leerla junto conmigo, está en el versículo 4 de Daniel 12, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. No recuerdo, hermanos, si yo en alguna ocasión entré en detalle en este versículo para entender un poco a qué se refiere aquí la expresión muchos correrán de aquí para allá. Y nosotros podemos añadirle otra expresión y no vamos a adulterar el versículo en absoluto, y podemos decir, aquí dice, muchos correrán de aquí para allá y muchos van a correr de allá para acá también. Y así van a haber una corredera de gente de aquí para allá. Pero ¿cómo está eso? Miren, aquí esto tiene íntima relación con la parte final que dice, y la ciencia se aumentará. Lo que nos está diciendo esta porción bíblica, entre otras implicaciones profundas que siempre la palabra de Dios va a tener, yo siempre me considero que me quedo corto en lo que es la interpretación, pero aquí lo que nos está diciendo es que mientras la ciencia no se aumente, desde la creación, vamos a tomar el tiempo desde la creación prácticamente. Para empezar, no se conocía ni la más mínima porción de lo que era algún invento. Es probable que no se conocía ni el fuego siquiera. No se conocía ni siquiera una rueda que sirvió como una base para hacer una carretilla o una carreta o una bicicleta, algo
que empezara a poner en movimiento al ser humano y hacerle más fácil sus quehaceres cotidianos. Ya cuando empezaron a inventarse los carros, nosotros leemos, por ejemplo, allá en Éxodo, cuando Faraón por fin dejó ir al pueblo de Israel después de haber sido azotado de parte de Dios con aquellas plagas, dice que se arrepintió, organizó a su ejército, y no me acuerdo cuántos, dice, cuántos carros preparó para salir persiguiendo. Eran carretas modernas en aquel tiempo, carretas acondicionadas para los soldados en la guerra, jaladas por caballos, y esto se mantuvo por muchos siglos. Por allá en el siglo XVIII, aproximadamente, siglo XVI, desde el siglo XV, por allá, empezaron a inventarse las famosas diligencias, o lo que venían siendo los carruajes de lujo. Eran especie de carretas, pero ya con sus asientos acoginados, en donde se subía la clase social de alto nivel, viajaban allí en unos carruajes, ¿sí?, jalados por caballos, por animales. Viajaban millas y más millas, hacían días viajando. No se podía hablar de esto que está diciendo aquí Daniel. Muchos correrán de aquí para allá. No había esa dinámica. Pero ya vamos a decirlo, del siglo XX para acá, finales del siglo XIX y lo que va del siglo XX, pero más concretamente la segunda mitad del siglo XX, en esos 50 años, de 1950 al año 2000, la ciencia avanzó, se multiplicó, se desarrolló tanto que no se había producido en miles de años. Lo que en miles de años no inventó el hombre, en 50 años lo inventó, uno tras otro. ¿Sí? Las carretas poco a poco empezaron a quedar en desuso. Por allá hay muchas en museos nada más. Las bicicletas pues todavía se usan, pero ya ahora sí se puede ver esta profecía cumplida plenamente. Muchos correrán de aquí para allá, de aquí a San Francisco una hora, ¡boom!, miles de carros. De San Francisco para acá, ¡boom!, miles de carros otra hora. Y para donde uno se mueva, esto estoy hablando yo en el transporte terrestre. Los que tenemos la experiencia de viajar en los grandes aviones de propulsión, hermanos, los cielos están saturados en ocasiones. Las torres de control de los aeropuertos son precisamente para que no colisionen los aviones en el aire. Los pilotos tienen que estar adiestrados, preparados para saber entender los números, las ordenanzas, las claves que se les dan cuando despegan, cuando van a aterrizar. Suba y manténgase a tal altura, ¿ya? Porque ellos saben, los de la torre de control, que a esa altura ningún otro avión puede viajar, porque es peligroso. A otro le dice usted, bájese un poquito más. A otro, váyase más arriba. Y así los traen. O sea, organizándolos. Pero en todo el mundo, si Dios nos permitiera ver una misión, íbamos a ver manchas de aviones en el mundo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pero ahora, ¿por qué yo me metí en todo esto? En ocasiones hasta se me olvida por qué me metí en esto y hasta me arrepiento de haberme metido en esto. Bueno,
Me metí en esto por lo siguiente, por lo que el Señor Jesús, volvamos a Mateo 13. Mateo 13, 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Bien. Yo quise decir todo aquello de la ciencia, del aumento de la ciencia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque los vasos humanos, los elementos humanos que inventaron el teléfono, la electricidad, inventaron el motor de combustión interna, inventaron el motor de los barcos. Antes los barcos con puras velas, con puras, ¿cómo se llaman? Remos gigantescos, no tenían motores. Entonces, todo eso lo hicieron elementos humanos, hombres y probablemente también mujeres, que se dispusieron, pero no estaba en ellos. Detrás de todo está la mano poderosa de Dios. Amén. Los que vivieron antes de esos 50 años de gran desarrollo, no es que hayan tenido un cerebro más deficiente, con menos capacidad de los que vivieron en ese lapso de tiempo de 50 años. No. Dios se dispuso a que su profecía que había pronunciado por medio de Daniel era tiempo de que empezara a cumplirse. ¿Ya? Y ahora, Él iba a darle la capacidad a gente, pero a gente que se dispusiera a poner interés en determinadas ramas de la ciencia, de la física, de la química, de las matemáticas, de la biología. Y en base a ese esfuerzo, esos estudiantes fueron los que siempre sobresalieron más. Es del todo conocido que el estudiante que más se esfuerza por aprender, por ponerle atención al maestro en el aula, es el que sobresale más y es al que en su momento se le van a ofrecer los cursos más avanzados de especialidades. Es al que se le va a ofrecer el doctorado, es al que se le va a presentar la oportunidad de ascender más en su especialidad, en su carrera. ¿Por qué? Porque con su esfuerzo, con su capacidad, se ha preparado para recibir esos conocimientos y para usarlos adecuadamente. Pero el estudiante perezoso, aquel que le da flojera agarrar los libros, aquel que no quiere estar en la clase porque le parece muy aburrido, hermanos, pues simple y sencillamente ese. Aún los conocimientos básicos que llega a adquirir en un principio se le borran con el tiempo. Al que tiene, se le da más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Eso se cumple en el plano terrenal. Y con esta explicación que acabo de dar, quise dar una ilustración para que la entendiéramos un poco. Bien. En el terreno espiritual, que es en donde debemos centrar nosotros la importancia, y es a donde yo quería llegar después de pasar por el plano terrenal, es exactamente lo mismo. El Señor Jesús está diciéndolo aquí. Al que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Cada vez que nosotros vencemos una tentación que se nos pone por delante, por la gracia misericordiosa de Dios, nos preparamos, nos capacitamos para superar, para vencer con más facilidad la tentación que sigue. Porque van a seguir viniendo. Pero cada vez que sucumbimos,
que caemos ante una tentación, nos incapacitamos más para vencer la que sigue. Es lo contrario. Gloria a Dios. Cada vez que se nos presenta una oportunidad de hacer un bien a alguien y la desaprovechamos, nos estamos incapacitando para hacerlo en la siguiente oportunidad. Pero cada vez que nosotros la aprovechamos y lo hacemos, nos preparamos para cuando se presente la siguiente, hacerlo con más libertad. Y el Señor Jesucristo lo que está diciendo aquí es que aquel que es humilde, aquel que es abnegado a su palabra, aquel que viene a Él y se dobla sus rodillas y suplica día y noche: Señor, yo quiero ser tu discípulo. Tú eres el único que puedes enseñarme. Aquí estoy, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, a entender aquello que no entiendo. Ayúdame a vencer aquello que hasta aquí no he vencido. Tengo este problema en mi vida. Yo sé que no debo actuar de esta manera o hablar de esta manera, pero no he podido superar eso, Señor, pero aquí estoy, quiero hacerlo. Y ahí está. Y el Señor Jesús dice: a esos se les va a dar más. Pero aquellos que andan por allá lejos de mí, que no quieren acercarse a mí, dice, lo que tienen se les va a quitar. Creo que en este capítulo, en la parábola de los talentos, tenemos esta ilustración muy clarito, mis hermanos. Capítulo 25. No quiero leer todos, son muchos versículos. De 14 en adelante. Nos habla de un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Eran 3 siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Y se fue lejos. Al cabo de los años regresó para hacer cuenta con aquellos siervos, a ver qué habían hecho con aquellos talentos que le había dejado. Dice: vino el que al que le había dado 5 talentos y le dijo este siervo: Señor, 5 talentos me diste, pues aquí están otros 5 más. Dice: gané 5 y aquí están 10. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y después llegó el que le había dado, al que le había dado 2 talentos, y le dijo el siervo Señor, 2 talentos me diste, pues yo gané otros 2, aquí están 4. Muy bien, buen siervo fiel, dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero vino aquel al que le había dado 1 talento nada más y le dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que recoges donde no esparciste, que quieres cegar donde no sembraste, y tuve miedo. Y lo que hice fue que cavé en tierra y escondí tu talento. Aquí está, ten lo que es tuyo. Y el Señor le dice, ahora sí quiero que me acompañen en la lectura. Amén. Versículo 26 en adelante. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque
Al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Todo esto nos está hablando precisamente, mis hermanos, volviendo a Mateo 10. Amén. Nos está hablando de esa orden que el Señor les está dando a sus apóstoles. ¿Cuál es? De decir, de proclamar aquello que Él les estaba enseñando, vamos a decirlo así, en privado, en secreto. O sea, fuera del oído de las multitudes. Ellos estaban recibiendo una enseñanza de vida. Ellos estaban recibiendo palabras que iban a ser cruciales, decisivas, para que la humanidad se salvara. Y ellos tenían el compromiso, la obligación de proclamarlas. Aquí las expresiones: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Más que nada, lo que os digo en tinieblas y lo que oís al oído, se está refiriendo a esa privacidad con que el Señor está transmitiéndole a sus apóstoles aquellas enseñanzas, pero que ellos no deben quedarse con ellas. Tienen que hablar de ellas a las gentes. Iba a ser su responsabilidad y la cumplieron. Ahora ese peso de la responsabilidad está recayendo sobre nosotros que hemos entrado en el relevo de la carrera. Y es precisamente que el Señor también, así como a ellos, nos dice: no los temáis. En aquel entonces el Señor se estaba refiriendo a los líderes religiosos, a los escribas, a los fariseos, a los sumos sacerdotes. Se estaba refiriendo a los gobernantes romanos, pero ahora ya no están esas gentes aquí. Nosotros ya no tenemos ese peligro, ese impedimento. No. Ahora es otro tipo de temor, como yo ya he mencionado. ¿Por qué es que no se ve mucho evangelista por las calles? No sé exactamente cuántos templos aquí haya en Vacaville, pero yo pienso que si no hay 50, no hay ninguno. Y la mayoría henchidos de gente ahí. Pero por las calles casi no se miran. Casi no. ¿Y qué está pasando ahí? Bueno, es probable que tengan algún mensaje, pero se está callando. Independientemente de que si ese mensaje es correcto o no, de todas maneras se está callando, se está guardando. ¿Por qué? Porque digo, es que al ir no encuentro más que puro rechazo. No encuentro más que pura gente que no quiere oír. Y encuentro la gente que oye de todas maneras como que el que oye llover. No hay respuesta. Entonces viene ese temor. En aquel entonces era a la oposición, a la persecución. El Señor ya les había dicho. En este tiempo es otro tipo de temor, gloria a Dios. Marcos capítulo 4. Se trata del mismo mensaje, pero ahora con el énfasis
que estamos hablando. Versículo 21 y versículo 22 del Evangelio de Marcos, capítulo 4, dice así. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Notemos que es lo mismo que el Señor dijo allá en Mateo 10, 26 y 27. Nada más que aquí Marcos está dando una ilustración como tipo alegoría, en donde en el versículo 21 él, pues como para que entendamos más, como para que ellos de aquel entonces entendieran más, dice: ¿dónde se ha visto? No se conocían lo que eran estos focos eléctricos en aquel entonces. Ni siquiera por acá les daba a las gentes de aquel tiempo que esto iba a llegar a ser una realidad. Allá se alumbraban con puras cachimbas. Ni siquiera había veladoras. No. Eran luces muy rudimentarias. Pero independientemente de eso, eran luces. Y dice: ¿quién de ustedes dice que lleva una, ¿cómo dice aquí? Una lámpara, una luz, una lámpara o lo que sea, dice, y se la lleva para su cuarto, dice, y va y la mete, la rincona debajo de la cama, o debajo del buró, del almud, dice aquí, o debajo de cualquier mueble? Dice: nadie, a menos que no esté en su sano juicio, va a hacer eso. Pero alguien que esté normal no, dice, lo va a poner sobre una mesa, o lo va a poner sobre algo que esté en un lugar de altura, para que alumbre, dice. Y entonces el Señor toma esa ilustración para decirles otra vez: nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. En otras palabras, así como nadie mete una luz y la esconde debajo porque de nada va a servir eso, así también aquel que llega a entender mi palabra, a escucharla, dice, no debe callarla. Tiene que transmitirla. Y esto es lo que mucha gente no entiende. Bueno, estos aleluyas, ¿qué ganarán con andar ellos por las calles hablando? ¿Cuál será que quieran hacer más grande la bola ahí en su iglesia? No. Lo que mucha gente no entiende, y es lo que nosotros, cuando hemos salido, yo el hermano Salomón, yo le he dicho a las gentes: esto que andamos haciendo, esta es una orden que dio Dios. Nosotros no andamos haciendo esto porque se nos hizo bonito, o porque se nos pareció buena idea, o porque se nos antojó, o porque queremos que el grupo sea más grande. No, esto es algo que Dios ordenó en su palabra, de que las almas escuchen el mensaje de salvación. Es el único medio que Dios proveyó para la humanidad, para propiciar arrepentimiento y perdón de pecados, y que el ser humano tenga la oportunidad de salvarse y de ir al cielo a morar con el Señor. Pero la obligación recae sobre los que la escuchamos. Eso es el énfasis. De hecho, mis hermanos, ciertamente el Señor habló en ocasiones a las multitudes. ¿Sí? Mucha gente le seguía, dicen en algunas porciones de los evangelios. Pero muchas veces Él tomó a sus apóstoles y se retiraba a lugares privados para enseñarles a ellos. Pero muchas de esas enseñanzas
que el Señor les habló, ni aún ellos las comprendían. Y si muchas veces ni aún ellos las comprendían, mucho menos aquellas multitudes que se rehusaban a escuchar al Señor. Con cuánta razón el Señor les dijo. Ya veremos esto, mis hermanos, gloria a Dios, porque es importante que veamos también cómo es que los apóstoles, algunos discípulos, al no entender las palabras del Señor Jesús, es peligroso tratar de enseñarlas si no se entiende. Se cumpliría lo que el Señor les dijo a aquellos: si un ciego guía a otro ciego, dice, ambos van a caer en el hoyo. Y cuando los apóstoles no entendían algo, el Señor les aclaraba. Me dijeron en una ocasión: explícanos la parábola fulana, Señor. No la entendimos. Y el Señor se las explicaba. Pero ahí está el interés de querer conocer. Es lo que el Señor quiere ver, gloria a Dios. Bien, hermanos, aquí vamos a continuar con la siguiente predicación. Cabe la posibilidad de que el martes, si es que no hay cambios, me van a visitar unos familiares por allá en el área de Los Ángeles, Long Beach,